ya a partir de ese momento se produce un alejamiento entre ambas personalidades, y un alejamiento que se convertiría en ruptura con la formación en 1928 del Partido Aprista. Aya de la Torre, sin autorización de los miembros del APRA, que en realidad eran ligas de antiimperialistas en todo el mundo, latinoamericanos, forma un partido que al comienzo se llama Partido Nacionalista y después se llamaría ya Partido Aprista, con la intención de hacer una campaña electoral para las elecciones de 1931 que se avecinaban. Y Mariátegui no estaba de acuerdo en eso. Mariátegui creía que el camino al socialismo en el Perú todavía tenía que ser un camino social, no solamente un camino político. Bueno, viene 1930, Mariátegui está muy aislado en 1930 y es un hombre muy perseguido en el Perú. Su casa es allanada, Amauta es clausurada, ya había sido clausurada una vez, estaba además muy enfermo, en graves problemas económicos, y Mariátegui empieza a planear su viaje a Buenos Aires, para desde Buenos Aires ir a Amauta. Pero antes funda en Lima el Partido Socialista y contribuye a la fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que son los grandes legados organizativos de Mariátegui, aparte de su gran legado intelectual. Y en 1930 muere Mariátegui. Entonces, aquí voy a terminar mi parte de la exposición, que se refiere a ubicar a estos personajes en el escenario de aquella época. Y ahora pasemos a las ideas. Pasemos a las ideas. ¿Cómo podemos describir a Mariátegui en primer lugar? Mariátegui es un hombre que parte, como él mismo lo dijo reiteradas veces, en una opción por el socialismo. Hoy día decir socialismo es decir nada, con todos los socialistas que lamentablemente hemos tenido en el mundo, es decir nada, ¿no? En aquella época era decir mucho, era marcar una diferencia. Cuando decías que eres socialista, estabas postulando una sociedad que en último término iba a ser una sociedad en que la propiedad privada iba a ser abolida, y una sociedad gobernada por los trabajadores. Y decir trabajadores en aquella época en América era decir obreros y campesinos. Y para Mariátegui decir fundamentalmente campesinos. Primera idea fuerte en Mariátegui. Luego están las ideas de los 7 ensayos, ampliamente expuestas. El ensayo sobre la economía, en que él critica a la economía peruana, la señala como semifeudal, que tiene muchas instituciones de la semifeudalidad. Esta frase de Mariátegui después fue muy distorsionada, pero Mariátegui estaba muy preocupado por los rezagos de la semifeudalidad que, según él, y en esto a mi juicio se equivocó, pero bueno, que todavía habían en el Perú de aquella época a través del latifundio y del gamonalismo. Entonces, en este ensayo critica profundamente el legado español y el gamonalismo en especial. En el ensayo sobre el problema del indio señalaría la frase clásica que ya había sido dicha por González Prada al final del siglo XIX, aquella de decir: el problema del indio es el problema de la tierra, primera parte, y segunda parte, el problema del indio lo solucionarán los indios mismos. No pensemos en salvadores, en mesías,
sino serán los indios mismos aquellos que solucionen el denominado problema del indio, que en realidad es el problema del indio. En regionalismo y centralismo, él pondría muchas dudas sobre el regionalismo y diría que el regionalismo es una forma de ser de las oligarquías provinciales. Y que no nos confundamos. Que el regionalismo en el Perú no significaba necesariamente democratización del país, sino al contrario, fortalecimiento de las oligarquías terratenientes ultraconservadoras que había en el Perú de la época. En el ensayo sobre la religión criticaría fuertemente la presencia de la Iglesia Católica y el legado católico en el Perú, y finalmente en el ensayo sobre la literatura acogería a toda la nueva generación de literatos, narradores y poetas de la época, entre ellos Magda Portal y César Valverde, y por supuesto José María Eguren. Entonces ahí él se alejaría del estrecho criterio del realismo socialista que ya existía en aquella época y adoptaría una posición absolutamente abierta a las nuevas corrientes vanguardistas en la literatura. Porque Amauta no era solamente una revista socialista, era una revista vanguardista. Cuando decimos vanguardista en los términos de 1930 o 1920, estamos diciendo apertura a todas las nuevas técnicas en las artes plásticas, en la música, en la narración y en la poesía que se estaban aplicando en aquella época en Europa y en la Rusia soviética. Y por supuesto también en el cine, al cual Mariátegui dedicaría una especial atención. Dejemos ahí entonces a Mariátegui y vamos a Aya La Torre. Aya La Torre, a partir del Congreso de Bruselas, entonces empezaría a elaborar sus planteamientos y elaboraría sus planteamientos en un libro clásico que se llama El antiimperialismo y el APRA. En el antiimperialismo y el APRA, Aya La Torre subraya, mientras Mariátegui subraya los elementos comunes, universales, que explican el régimen capitalista en América Latina y en Europa, Aya La Torre señala las diferencias entre América Latina y Europa. Y entonces están sus tesis clásicas, aquella de que la inversión extranjera en América Latina tiene un rol distinto, que es progresivo en la medida en que significa una renovación de la tecnología. Señala el hecho de que en América Latina no existe un proletariado de igual cantidad y calidad en Europa, y que contrariamente a eso las clases medias son el elemento políticamente más activo en esta región. Y entonces él formula sus tesis sobre lo que denomina el Estado antiimperialista, que es un estado de alianza de clases, donde están presentes las fuerzas, fundamentalmente las fuerzas económicas, que para Aya La Torre eran en el Perú de la época los obreros, los campesinos, pero también los empresarios, también la clase capitalista, aunque todavía en germen, y que por tanto era posible pensar en un Estado nacional. En realidad, lo que Aya La Torre estaba aplicando allí eran las ideas de la Revolución Mexicana. Ya estamos hablando de 1928, en 1928 ya teníamos 18 años de Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana había sido exactamente eso. La Revolución Mexicana había sido una revolución fundamentalmente campesina, pero luego cuajaría como una revolución campesina de las clases medias, de los trabajadores mexicanos y también de los empresarios mexicanos.
Y en el asunto del partido, Aya La Torre entonces decía que esto debería expresarse en la forma como organizamos el partido. Y el partido aprista el aprismo en realidad debería expresarse políticamente a través de un frente único de clases. El partido, por tanto, debería ser un partido de frente único. Es decir, un partido en el cual coexistan obreros, campesinos y clases medias. Aya La Torre estaba allí trasladando la experiencia china, a la cual todavía no me he referido. En China ya se había dado, a partir de la Revolución China Republicana de 1911, ¿no? De 1911, la formación del Kuomintang, es decir, un partido que reunía a todas las clases republicanas chinas. Para Aya La Torre, el APRA era una especie de Kuomintang peruano. Mientras que para Mariátegui, el frente único era un frente externo a los comunistas. Para Mariátegui el frente único era muy importante, sumamente importante, pero tenía que darse en el seno de la clase obrera. Y el frente único era un frente con los comunistas, con los anarquistas y con la gente sin partido dentro de la clase obrera. Entonces, para ambos, la palabra frente único tenía un distinto significado. Para Aya La Torre, el frente único era un vocablo que reflejaba todo un movimiento social heterogéneo. Para Mariátegui era más restringido, se refería a lo que había que hacer inicialmente para fortalecer las organizaciones de la clase obrera, en la cual los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los anarcosindicalistas y otros obreros de distintas ideologías tenían que confluir. Entonces, estaban hablando lenguajes distintos y aludiendo a realidades distintas. Y cuando se plantea el partido, y Mariátegui funda el partido en 1928 y envía a sus delegados, Peche y Portocarrero, a Buenos Aires, a la Conferencia Comunista de Buenos Aires, Mariátegui plantea una organización del partido socialista heterodoxa. En primer lugar, no plantea un partido comunista, plantea un partido socialista. Pero el asunto, la diferencia no estaba solamente en la denominación entre socialista y comunista, sino que para Mariátegui el término socialista era, por supuesto, mucho más radical, no confundirse, que la socialdemocracia internacional de la época. No nos olvidemos que Mariátegui había estado precisamente en el Congreso de los socialistas italianos, en el que se produce la ruptura entre socialistas y comunistas. Y por tanto Mariátegui estaba ya claramente en una posición comunista. Lo que pasa es que Mariátegui juzgaba que en el Perú de la época decir comunista era prematuro, y más bien él creía en un socialismo peruano que asumiera los compromisos y las tesis de la Tercera Internacional comunista. Si ustedes quieren, aunque creo que Mariátegui nunca pensó de esta manera, un partido comunista con el nombre de socialista, pero eso no es exactamente, porque Mariátegui creía, y sobre esto hay un gran debate que no termina, que la forma de organización del partido socialista en el Perú tenía que ser una forma de organización distinta a la que había tenido el partido bolchevique en la Unión Soviética. El partido bolchevique en la Unión Soviética, el partido leninista, había tenido una organización casi militar. Es decir, como sostenía Lenin, era la vanguardia del proletariado, formada por revolucionarios profesionales organizados casi militarmente. Eso fue el partido bolchevique y continuó siendo durante muchos años.
Para Mariátegui, el bolchevismo en el Perú no era posible, aunque nunca lo expresó con estas palabras, porque estamos hablando de los últimos meses de Mariátegui. Para Mariátegui, la organización socialista en el Perú, el Partido Socialista en el Perú, tenía que albergar a los campesinos, porque en el Perú los campesinos eran la fuerza mayoritaria. No se podía hablar de socialismo sin hablar de campesinos peruanos, sobre todo teniendo en cuenta que entre los campesinos peruanos, es decir, entre el movimiento indígena, todavía en esa época, ahora lo es mucho menos, la comunidad indígena estaba en su plenitud. Y Mariátegui acoge las tesis de Castro Pozo y de otros indigenistas de la época que sostenían que mediante la comunidad campesina y usando todas las instituciones de cooperación tradicional que venían desde el pasado incásico, como decía Mariátegui, incásico, ¿no? Esas fuerzas todavía existentes se podían potenciar hacia una forma socialista de producción. Y ese era un camino hacia el socialismo peruano para Mariátegui, y por tanto el partido socialista tenía que albergar, como él dice, al nuevo indígena, al nuevo indio, al indio comunista. Y por supuesto también a los obreros, y por supuesto también a los intelectuales. Es decir, finalmente Mariátegui estaba pensando en una organización similar a la de La Torre, con la diferencia de que ahí a La Torre le daba un rol protagónico y de primer orden y prioritario a las clases medias. Y Mariátegui no creía en las clases medias, porque Mariátegui había vivido la decadencia europea, que era la decadencia de las clases medias. Todos, si ustedes leen los escritos de Mariátegui, van a ver lo reiterativo que es en esta idea de la decadencia, las decadencias de los mitos occidentales. En esta época, en estos años, la idea de la decadencia europea y la decadencia de las propias intelectualidades europeas y de las propias vanguardias europeas era casi una cosa de sentido común. Y por tanto Mariátegui no creía en las clases medias, menos en las clases medias peruanas, que eran raquíticas en esa época. Sí creía en las posibilidades de un creciente movimiento obrero. Entonces para Mariátegui, a diferencia de La Torre, ahí es donde está la diferencia. El rol de los obreros y el rol de los indígenas en el partido era un rol fundamental. Para ella La Torre era un rol de segundo orden. Bueno, y ahí acabamos con Aya y con Mariátegui. Y ahora vamos a Velasco. Todavía me queda tiempo. Ahora vamos a Velasco. A diferencia de Aya y de Mariátegui, que son personalidades, Velasco, que también lo es, porque Velasco es una personalidad fuerte, refleja un grupo o muchos grupos. Ya estamos hablando de un país distinto. Ya estamos en 1968, en que en el Perú ya tenemos las ideas de la teoría de la dependencia, las ideas socialistas, está toda la sociología norteamericana, ya el indigenismo ha hecho todo su ciclo, están las ideas del Concilio Vaticano II, de Juan XXIII, ya ha pasado o está pasando todo el proceso de descolonización del África, han surgido nuevas y grandes naciones en el mundo, africanas, libres,
libres del colonialismo, o por lo menos semi-libres del colonialismo. Ya hemos tenido la revolución china, no solamente la revolución soviética. Ya el campo socialista, formado por los países, por la Unión Soviética, por China y por los países socialistas del este de Europa, es un inmenso campo, la tercera parte del mundo. Y entonces aquellos problemas de los cuales hablaban Aya de la Torre y Mariátegui ya se habían proyectado. En algunos casos habían fructificado. Había demandas que se habían realizado y otras que estaban pendientes. Y entre los grandes cambios en el mundo de aquella época había lo que se llama el nasserismo, porque en 1954, Gamal Abdel Nasser, un oficial del ejército egipcio, se había sublevado, había llegado al poder y se había enfrentado al todavía poderoso imperio inglés y había nacionalizado el canal de Suez. Y los británicos y los franceses habían hecho una expedición de castigo punitiva contra Nasser, que fracasa cuando Nikita Khrushchev golpea con su zapato, se saca el zapato, golpea su pupitre en las Naciones Unidas y dice: si ustedes bombardean Suez, habrá una guerra atómica. Y entonces esos bombarderos tienen que, con roche, diríamos nosotros, tremendo roche, tienen que regresar, ¿no?, humildemente, porque Estados Unidos no se atreve a intervenir, humildemente a sus bases. Y eso es lo que después Margaret Thatcher llamaría el síndrome de Suez, que los ingleses no se pueden borrar hasta hoy día. Bueno, entonces eso ya había acontecido, y el movimiento de Nasser genera en todos los ejércitos del mundo y entre los oficiales del mundo una corriente de simpatía, porque además en América Latina ya habíamos tenido a Perón en 1944 hasta 1955. 10 años de régimen peronista, durante los cuales un general del ejército argentino había introducido a la política o reintroducido a la política, porque la primera introducción la hace Hipólito Yrigoyen en los años 30, justamente los años, no antes, que son los años de la Revolución Universitaria de Córdoba. Hipólito Yrigoyen es el primerito, pero el segundo, el definitivo y el decisivo, la revolución de los cabecitas negras, como decían en Argentina, sería la de Perón. Es decir, el hombre que da estatus político a los obreros argentinos, en su mayor parte migrantes o migrantes internos, y les da categoría política, y les da protagonismo político, y les da reivindicaciones. Y eso muestra entonces que es posible desde el ejército hacer una revolución social. Y entonces, el Perú de 1962, todavía no hablemos de 1968, el Perú de 1962, que ya es un Perú en el cual empiezan a producirse nuevamente las grandes insurrecciones campesinas, los campesinos empiezan a invadir las haciendas, las comunidades campesinas empiezan a reivindicar sus títulos coloniales, ¿no? Y entonces entre los militares empiezan a producirse nuevas posiciones que significan una suerte de autonomía respecto de las maneras en que la oligarquía había entrenado a los militares hasta esa época. Y en 1962 se produce el primer golpe militar, que es un golpe institucionalista, que instituye el primer intento de reforma agraria en el Cusco y el primer intento de planificación fundando el Instituto Nacional de Planificación.
y es la idea de desarrollar el Perú desde el Estado, con todas las ideas keynesianas. Keynes, para aquellos que no lo sepan, es el gran economista capitalista que sostiene que el capitalismo puede ser bueno, y que si el capitalismo lo promueves desde el Estado, que el capitalismo no tiene por qué ser salvaje, que puedes domesticar el capitalismo, y que entonces puedes pensar en una sociedad capitalista en la cual el Estado regule el capitalismo y sea capaz de formular y de aceptar conquistas sociales y una nueva civilización de bienestar social, que es lo que se hace en Europa en esa época. Entonces todas estas ideas bullen en esa época e infiltran e impregnan el debate en el seno del ejército, y el ejército ya había formado el CAEM, el Centro de Altos, que ahora es CAEM, el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, con el general José Carlos Marín, en el cual se debatían estas ideas. Entonces, 1952, fundación del CAEM, 1962, primer golpe militar con institucionalista, con ideas planificadoras y desarrollistas, 1968, intervención militar de Velasco Alvarado, en la cual ya se dan de manera mucho más integral todas estas ideas. Entonces, ya las ideas de Velasco no son ideas planificadoras solamente, no son ideas desarrollistas solamente, son ideas revolucionarias. La idea de hacer una revolución desde el Estado y desde el ejército está presente en ese momento. Pero cuando decimos Velasco, no decimos solamente Juan Velasco Alvarado, este general piurano de la comunidad de Castilla, que llega al poder desde haber sido niño de pata en el suelo y soldado raso, y que hace toda su carrera en el ejército desde lo más humilde hasta llegar al ejército. Y como él mismo decía, cuidado, no crean que yo he subido, yo no he subido, decía Velasco, para significar que no se olviden de que él seguía siendo un hombre del pueblo, a pesar de tener las estrellas que tenía, ¿no es cierto? Pero no solamente es él, como les decía, es una nueva generación intelectual y militar la que produce la revolución entre 1968 y 1975, y además muy apoyada desde la Iglesia por una nueva generación de curas que viene desde las ideas del Vaticano II. Entonces, en realidad, en el Perú de 1968 confluyen la teología de la liberación con Gustavo Gutiérrez y otros, y las ideas del Vaticano II, las ideas de las nuevas revoluciones militares del Oriente Medio y del África, las ideas de las Naciones Unidas, que son, sí, es así, todavía desarrollistas y keynesianas, y las ideas del cooperativismo y la autogestión europea, y de la Revolución Europea de 1968, que te hablan de la autogestión, es decir, de la posibilidad de que los trabajadores mismos puedan ellos gobernar sus empresas, y la inutilidad de que estemos pensando de que una sociedad debe ser necesariamente una sociedad capitalista. Entonces, eso es lo que está en el telón de fondo, en el sentimiento de toda la gente que acompañó a Velasco. Ahora, en términos precisos, ¿qué significó esto? Significó fundamentalmente reforma agraria, es decir, reforma de verdad. Hasta ese momento en América Latina e incluso en el Perú habían habido reformas entre comillas. En realidad las reformas más importantes en América Latina habían sido la mexicana, como resultado de la Revolución de 1910, pero una reforma limitada a una parte del territorio mexicano que había quedado frustrada,
Luego la reforma agraria boliviana de 1952, que era una reforma también frustrada porque había quedado limitada solamente a los territorios de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí, pero no había entrado a la inmensa selva boliviana, y además había distribuido la tierra entre los campesinos, lo cual había ocasionado un fraccionamiento enorme de la tierra, y no había podido salir de ahí. Era una reforma agraria frustrada. La reforma agraria guatemalteca, que no había llegado a ser porque Estados Unidos le impide cuando interviene en Guatemala en 1955 y derroca a Jacobo Arbenz, y la reforma agraria de Cuba, son expropiadas y adjudicadas a organizaciones campesinas de distintos tipos en la sierra y en la costa del Perú. Y para la selva se promulga la Ley General de la Selva, que es la primera vez en la historia peruana en que se reconoce a las comunidades amazónicas como entidades peruanas, y se les reconoce derecho a tener territorios, no tierra, territorios, a partir de los trabajos de Stefano Varese, un gran antropólogo de la época, cuyas ideas son asimiladas por la ley de la selva de aquella época, la ley de desarrollo de la selva. Entonces, eso es la reforma agraria, pero la revolución de Velasco no fue solamente reforma agraria, fue también recuperación de los recursos naturales, en primer lugar del petróleo. En aquella época teníamos una empresa que era la International Petroleum Company, filial del Standard Oil, que aseguraba que era propietaria del suelo y del subsuelo, contrariamente a la Constitución peruana, y que no había pagado impuestos nunca, y que era un país dentro de otro país. Esa empresa, más allá de su importancia económica, porque importancia económica para el mundo no tenía ninguna, era una pequeña empresa para el mundo petrolero, pero en el Perú sí era una empresa importante, era un símbolo de colonialismo y de imperialismo. Y bueno, el ejército ocupó los yacimientos de La Brea y Pariñas y expropió la International Petroleum Company, y formó sobre la base de la refinería de Talara y la refinería de La Pampilla, y lo que después serían los pozos petroleros de Trompeteros en la selva, porque esa exploración ya se hizo durante el gobierno de Velasco, el primer consorcio petrolero peruano que se llamó Petroperú, que estaba formado por La Brea y Pariñas, La Pampilla, los yacimientos de la selva y el gran oleoducto peruano que se tendió en aquella época entre la selva y la costa peruana para la exportación del petróleo. Y el Perú, de país importador de petróleo, se convirtió en país exportador de petróleo. Y después tenemos la nacionalización de las minas, de Cerro de Pasco, de Cuajone, que era la mina de cobre la segunda mina de cobre más grande del mundo, me parece, en aquella época, de Toquepala y Cuajone, junto con todas las refinerías y la formación de Minero Perú y Minpeco, Minero Perú Comercial, que se convirtió por primera vez en una de las empresas más importantes del mundo. A partir de ese momento, Perú estuvo ubicado, las empresas peruanas, especialmente Minero Perú Comercial, Minpeco, estuvo entre las empresas más grandes del mundo por su potencialidad en la producción de cobre y en la refinación del cobre, porque ya ese gobierno no se conformó con exportar el cobre bruto, sino empezó a refinarlo, estableciendo las plantas de hilo. Entonces, nacionalización de los recursos naturales, y luego lo que fue más discutido, que fue la reforma de la industria y la reforma de la empresa. Esto significó que se planteó una fórmula por la cual se establecían las denominadas comunidades industriales, que albergaban a los trabajadores organizados en cada industria
y esos trabajadores iban gradualmente con los años ganando utilidades de las empresas hasta que un determinado periodo, si el proceso hubiera continuado ya hacía muchos años que lo hubieran sido, acababan siendo propietarios de las industrias. Es decir, la idea de que los trabajadores sean propietarios de las industrias en el Perú. Y paralelamente, nuevas industrias y nuevas empresas a través de un gobierno, de gobiernos autogestionarios y de empresas autogestionarias. Con lo cual, si ustedes suman la reforma agraria, que dio como consecuencia unas casi 500 grandes empresas campesinas, más las empresas industriales con cogestión obrera y otras con autogestión obrera, más las empresas estatales, ustedes tenían en realidad un país socialista a lo largo, al cabo de unos 10 años en el Perú. Es decir, si se hubiera mantenido el proceso de 1968 y no hubiera sido cortado en 1975 por un golpe de Estado, no me cabe la menor duda de que en 1990 el Perú ya hubiera tenido una base económica socialista. Ahora, el tema es cómo traduces esta base económica en un sistema político. Cosa que por supuesto no era nada así. Esto empezaba porque, que fue una de las cosas menos comprendidas de la época, la revolución peruana, como se le denominaba al proceso de cambios presidido por Velasco, la revolución peruana señaló su propio ámbito ideológico, empezando por decir, nosotros no somos una repetición ni una imitación del socialismo existente. Es decir, no se quería hacer ni una imitación de la Unión Soviética, ni una imitación de Cuba, y menos una imitación de México, que era el país donde el PRI todavía gobernaba, porque era evidente que el proceso peruano tenía que recoger las características que señalaban y que distinguían a la realidad peruana. Esto es una de las actitudes menos comprendidas de la época, porque desde ciertos sectores de la izquierda, ya en aquella época se creía que para ser auténtico había que ser la revolución o a la soviética, o a la china, o a la cubana. Entonces, esto fue, si ustedes revisan los periódicos de la época, fue uno de los temas más discutidos en la prensa de aquellos días. El hecho es que entonces se opta ideológicamente por esta opción, pero tú por supuesto no puedes conformarte con decir el no, que no eres tal cosa. Y por supuesto tampoco era una revolución que quería ser capitalista. Claramente había señalado sus diferencias con el capitalismo. Es decir, íbamos hacia una nueva estructura económica como la que yo he descrito, que necesitaba un andamiaje intelectual que en esa época no existía. Entonces, a partir de los discursos de Velasco y de discursos dichos por otros jefes militares, se va alimentando y poblando este vacío ideológico, y ya en 1975 te encontrabas con una enorme cantidad de ideas con aportes de todos tipos y de todas partes, que se concretaron en lo que se llamó en 1975 las bases ideológicas de la Revolución Peruana, que en realidad te daban una revolución que tenía un sistema económico mixto con un sector autogestionario predominante y un sistema político. Y ahora entremos a la última parte de lo que quiero exponerle, que fue lo más discutido. Es decir, se pensaba en aquella época que los obreros y los campesinos organizados podían llegar directamente a la política, y que el sistema político nuevo que reemplazase al sistema de los militares tenía que ser un sistema en el cual los mismos dirigentes
campesinos, de los trabajadores y de las organizaciones culturales de la clase media debían llegar directamente a ese sistema. En otras palabras, el nuevo sistema político debería reflejar directamente, a través de una democracia directa, ahora se le dice participativa, en aquella época también se le llamaba participativa, pero mucho más que participativa, yo diría una democracia organizativamente directa, sería la palabra, en aquella época esto no se usó, de las clases trabajadoras y las clases medias peruanas. Pero esto fue el elemento más discutido, porque había gente que quería hacer un partido político de la revolución, cosa que fue uno de los temas más discutidos también en aquella época. Y eso a mí me consta, porque de alguna manera participé en las discusiones de aquella época. Sobre nosotros en aquella época pesaba mucho el fantasma del PRI, es decir, sabíamos que si se hacía un partido de la revolución, ese partido iba a convertirse necesariamente en un PRI, y no queríamos un PRI para el Perú, porque desde nuestro punto de vista, el PRI, lo que era el Partido Revolucionario Institucional de la Revolución Mexicana, lo que había hecho era convertir la Revolución Mexicana en una revolución de millonarios. Es decir, la gente que había llegado al poder con la revolución se habían convertido en la nueva clase supermillonaria de México, que hasta hoy día está en México. Entonces, más allá de cualquier reforma política que tú hagas, del poder no los podrás mover nunca más. Y por tanto nosotros no queríamos eso. Y por eso se optaba cualquier otra cosa que no fuera eso. Pero por supuesto esto no fue entendido en aquella época. Lo que sí yo quiero señalar es que los militares de aquella época, y eso era un consenso entre ellos, estaban convencidos de que no se iban a eternizar en el poder. Ellos tenían que abandonar el poder, tenían que dejar el poder. Y el poder tenían que dejarlo, no por supuesto a la oligarquía, porque entonces no habrían intervenido para nada, sino a un nuevo tipo de poder político en el Perú. Y por supuesto no tuvieron tiempo de hacerlo, porque en todos esos días ya llegó la crisis petrolera de 1973, los problemas de la inflación, y los cambios políticos en América, cuando el gobierno de Nixon y John Kissinger se lanzan a la ofensiva, amarran con los militares brasileños. Ya se había producido desde el año 64 el golpe que lleva al poder a Garrastazu Medici y los militares brasileños. Se había producido ya el golpe de Banzer en Bolivia, ya estaba Videla en Argentina, y finalmente estaría Pinochet a partir de septiembre de 1973 en Chile, y la revolución peruana quedaba aislada y asfixiada. Y en esa asfixia llegó agosto de 1975, en que ese proceso terminó. Había empezado a terminar antes, ya con todos estos elementos críticos. Velasco ya estaba muy enfermo, se produce el golpe de 1975 y termina el proceso revolucionario. Y a mi juicio, desde agosto de 1975 hasta noviembre del 2012, lo que tienes en el Perú es una sola y única contrarrevolución. El retorno de los grandes ricos al poder, ¿no? Y el afianzamiento de ellos hasta no sabemos cuándo. Y ese cuándo depende de nosotros y de ustedes también, y de las generaciones que nos sigan a ustedes. Bueno, y con este pequeño mensaje acabo mi intervención de ahora para poder conversar. En realidad lo que más me interesa es conversar. Gracias.